Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Un domingo más para reunirnos desde casa. Qué bueno que están todos juntos, estamos juntos. Esta semana ha sido una semana muy movida en cuanto a la oración. Han sido días que hemos visto las maravillas que Dios hace y pues sigamos así, sigamos poniéndonos en la brecha. Y hoy quiero hacerles una pregunta. Espero que no me cuelguen por la pregunta que les voy a hacer. Y la pregunta es, ¿alguna vez has cuestionado por qué Dios no responde unas peticiones y otras sí? Les confieso que yo sí en algún momento sí he cuestionado y me he preguntado, Dios, ¿por qué estas peticiones, estas necesidades las respondes? Y a mi parecer, peticiones o oraciones muy pequeñas, ¿no? Y grandes, y peticiones grandes o necesidades grandes, no. Y esto es a mi parecer, insisto. Y al menos en mis ojos no he visto respuesta. No solamente en mí, sino en muchas personas. Y te digo, yo lo veo así porque no logro discernir lo que hay más allá detrás de ese no de Dios. Y es una pregunta bastante fuerte. Yo sé que a lo mejor vas a decir, ¿cómo? Noemí se pregunta eso, le cuestiona a Dios. Pues sí, soy humana y en algún momento sí he dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día, en esos momentos de preguntarme, de hacer esas preguntas en mis pensamientos, yo le llamo mis momentos de no entiendo, vino esa respuesta en una frase de un predicador. Y dice así, a veces Dios no hace algo para ti porque quiere hacer algo en ti. Y fue muy fuerte cuando yo la escuché, porque dije, Señor, ¿qué estás queriendo decir con esto? Y te lo vuelvo a repetir, a veces Dios no hace algo para ti porque quiere hacer algo en ti. Y entendí en ese momento que ese algo se llama proceso. Vivimos en una época en la que casi todo es instantáneo. Con el poder del dedo y una pantalla touch podemos hacer muchas cosas y es instantáneo, donde le das clic a un botoncito y se calienta una comida, donde aprietas unos botones en un cajero y te da dinero y todo es instantáneo. Y por lo mismo, por la época en la que vivimos, muchas veces nos cuesta trabajo hacer las cosas paso a paso. ¿Por qué? Pues porque llega a ser fastidioso, llega a ser un poco tedioso estar esperando. Pero hay cosas que no van a tener el mismo resultado sin ese paso 2, sin ese paso 3, sin ese paso 4. Que necesita llevarse su tiempo. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser el resultado esperado. Y yo lo veo en el trabajo de Samson, de que de pronto hay cosas que las ve, las checa, le pica y las resuelve. Pero también he visto noches donde él tiene que estar ahí sentado esperando a que la máquina, la computadora reaccione. ¿Por qué? Porque necesita un proceso. No puede saltarse ese paso 2 porque si no, no va a llegar a la conclusión, no se va a componer esa computadora. Entonces necesita tiempo, necesita proceso. Y esta semana, quiero contarles, mi hermana
mi hermana Rodi, de 37 semanas de embarazo, ya casi a término, tuvo un día de proceso en el Seguro Social. Y para quienes vivimos aquí en México, sabemos que si hay un lugar donde casi nada o nada puede ser instantáneo, es en el IMSS, que todo tiene que ser un proceso ahí en el Seguro Social. Y fue un día donde mi hermana tuvo un día muy cansado, que porque si la cita con el médico familiar, que si la cita con la trabajadora social, que si la firma con su médico tal, que si el sello, que si el pase, que ahora vaya a la clínica tal, no, pues ahora le toca ir al otro hospital. Y fue un día muy cansado para una persona con un embarazo ya a término. Y te puedo decir, Iglesia, que los procesos también son muy cansados, pero también hay otra cosa, también pueden ser dolorosos esos procesos. En Juan, capítulo 15, en el verso 1 y 2, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y quiero enfocarme en el verso 2. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y este versículo llamó mucho mi atención porque primero habla de cortar lo que no da fruto y después dice podar. ¿Y qué es podar? Bueno, podar es quitar las ramas superficiales o superfluas de los árboles y de las plantas para que éstas crezcan. Y cortar, pues es arrancar algo de raíz. Y la traducción que yo le di a este pasaje de la Biblia, a este versículo, pues yo lo traduje así: duele, pero es necesario. Y así es como le llamé a esta plática: duele, pero es necesario. El jardinero, para que sus flores y sus plantas crezcan, sean fuertes, pues tiene que podar, tiene que quitar, tiene que arrancar algunas hierbas, tiene que quitar algunas plantitas que no están bien, pero también tiene que quitar aquella raíz que a lo mejor ya está seca y ya no sirve. Entonces, pues, ¿para qué la tiene ahí? Pues tiene que arrancarla. Y pareciera que a lo mejor es una clase de castigo para esa planta. Y yo lo digo así porque mi mamá es muy afín a tener muchísimas plantas. Para quienes la conocen saben que tiene lleno de plantas. Y de pronto cuando una no quiere crecer, le habla y le dice, si no creces te voy a quitar, ¿no? Y como que te estoy castigando porque no quieres crecer, ¿no? Y pareciera que a lo mejor el jardinero hace eso, ¿no? Ok, no quieres crecer, pues te voy a quitar, ¿no? Pero ¿sabes qué? El jardinero sabe lo que más le conviene a esa planta, a esa flor, a ese árbol. Encontré como una de las definiciones, como te decía hace rato, de cortar es separar una parte de un todo utilizando un instrumento afilado. Dios corta lo que no necesitamos, pero no lo hace para herirnos, sino para nuestro bien. No obstante, cortar implica dolor. Una cortada te va a doler. De pronto hay veces, digo, en esta época donde el gel antibacterial es el uso continuo, en la semana yo les decía, yo no me había descubierto que me había rasguñado la mano hasta que me puse gel y me ardió, pero implica dolor. No me di cuenta, pero en algún momento dolió.
y cortar implica dolor. Pero si de algo yo te puedo, estoy segura y te lo puedo asegurar, es que Dios sabe lo que más te conviene a ti, lo que más me conviene a mí. Y cuando Dios nos lleva por un proceso en el que corta, la sensación que experimentamos durante ese tiempo en verdad no es placentera, no es quizá gozoso, pero es necesario que como hijos de Dios, como cristianos, pasemos por esa poda. Porque, y podemos preguntarnos, pero ¿por qué tenemos que pasar por esa poda? Y yo lo encontré y lo entendí de esta manera, porque lo que Dios haga para ti, hablando de oraciones respondidas, va a ser quizá temporal, pero lo que haga en ti, lo que haga en mí, en mi interior, en tu interior, esa poda va a ser permanente. Y te lo vuelvo a repetir, lo que Dios haga para ti será temporal en cuanto a tus necesidades, lo que Él suple, lo que Él te da. Pero lo que haga en ti, en tu interior, en tu vida espiritual, va a ser permanente. Y eso se trata, de que las cosas que Él haga en nuestra vida sean permanentes, que sean siempre, que estén ahí y sobre todo que den fruto. Cuando Dios corta algo en nuestra vida, lo hace para prepararnos para el siguiente nivel. No nos podemos quedar toda la vida donde estamos. Llega un momento que como cristianos llegamos a esa zona de confort, donde aquí estoy bien, aquí sirvo, aquí voy a la iglesia nada más, estoy súper tranquilo. No, necesitamos subir, necesitamos ir a ese otro nivel y para eso necesitamos podar, para eso necesitamos que nos corten muchas cosas, que nos corten esa zona de confort. Necesitamos avanzar. En esta temporada, en esta cuarentena, yo sé que Dios nos quitó, nos cortó muchas raíces. Y yo creo que la primera fue la raíz de costumbre de estar en un lugar para reunirnos. Y nos hizo entender que nuestra iglesia es aquí donde estoy yo, aquí en mi casa. Esta es mi iglesia es mi familia, es mi matrimonio, es mi trabajo. Y nos cortó quizá ese pensamiento que nos tenía limitados a que nada más en ese lugar, en el templo, se puede hacer, se puede alabar, se puede predicar la palabra. Dios no es un improvisado. No hace las cosas por ocurrencias, ni como mexicanos, ¿no? Como decimos, al ahí se va, ¿no? De, pues ahí como vaya surgiendo lo voy arreglando. Dios no es así. Dios no es así. Cuando creó al mundo, cuando creó al ser humano, Él ya tenía el plan de salvación para ti, para mí, a través de Jesús. Él ya lo tenía. Insisto, Él no es un improvisado. Él sabe lo que hace. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y eso lo tenemos que tener muy presente. Dios no improvisa. Dios nos prepara, está preparando tu vida, mi vida para la eternidad y de eso nos platicaron el pastor hace unos domingos. ¿Queremos ir a la eternidad? Necesitamos ser podados, necesitamos que nos corten algunas cosas. El domingo pasado el pastor nos recordaba que somos tesoros y que Jesús nos está llevando a la victoria, nos está llevando para que lleguemos a la eternidad. Somos valiosos para Dios. Pero hasta el oro, hasta ese tesoro, hasta el oro tiene que pasar por fuego para quitarle la impureza. Tenemos que ser pasados, nos tienen que quitar todo lo que nos estorba. ¿Por qué? Porque somos valiosos. Dios está preparando tu vida y mi vida
para la eternidad. Pero no sin antes va a cortar lo que estorba para su propósito. Cortar no es castigar, y eso entendámoslo y hagámoslo en nuestro corazón, entendámoslo. Cortar no es castigar. Simplemente Dios está diciendo, esto no me gusta de ti, Noemí, te lo voy a quitar porque te está impidiendo avanzar. Te lo tengo que quitar, es por tu bien. Dios no me está castigando, Dios no te está castigando, al contrario, te está limpiando. Y es que en muchas ocasiones queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Lo oramos, le pedimos, Señor, haz tu voluntad, pero no cortes. No me quites esto. Señor, sí, haz tu voluntad, pero no, esto no me lo puedes quitar. Y entonces, hermanos, eso, iglesia, eso es querer que se haga mi voluntad, mas no la de Él. Cuando tú dices que Dios haga su voluntad, le estás diciendo corta, le estás diciendo quita lo que no sirve. Y es que a veces nuestras oraciones oramos porque pues ya es la manera que aprendimos a orar, pero entender lo que estamos diciendo, algo, por eso Jesús decía en la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Sé tú, quita todo, corta todo lo que va a impedir tu propósito para que se cumpla lo que tú ya tienes preparado. Necesitamos cortar, necesitamos dejarnos que Dios corte, quite lo que no es de provecho para nuestra vida, lo que no va a florecer, lo que no va a traer fruto. Y hermanos, ese proceso va a doler. No te puedo mentir, va a doler porque muchas veces va a quitar cosas que están tan arraigadas, que ya tiene raíces tan profundas, que va a costar trabajo a ti, porque para Dios es rápido. Quitará quizá tu mal carácter, ¿sí? Ese que dices, no, es que sí soy yo, es que esa es mi personalidad. No, es mal carácter. Y a Dios no le sirve y necesita cortarlo. Ese carácter que tú dices, así soy, y que Dios lo necesita cortar. Quitará relaciones que no son convenientes, quitará relaciones tóxicas que duelen. ¿Por qué? Porque a la gente la estimamos, pero a veces no nos conviene. Quitará hobbies, cosas que no son malas, pero que te están distrayendo de la voluntad de Dios. Y te las va a quitar y te va a doler. ¿Por qué? Porque es algo que te gusta, es algo que me gusta, pero no las va a quitar. Quitará el orgullo. Ese orgullo que ponemos primero antes que el amor. Ese orgullo que ponemos primero antes que el perdón. No lo va a quitar. Y no lo va a arrancar, y a lo mejor en muchas ocasiones vas a llorar y en muchas ocasiones vas a decir, Señor, ya no, pero es necesario que te lo quite. ¿Por qué? Porque está estorbando tu crecimiento espiritual y hay muchas cosas que a lo mejor dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué? Es simple, Dios te está diciendo, tu carácter, moldea tu carácter, quiero quitarte ese mal carácter, pero nos aferramos, no, es que así soy yo. También va a moldear tus talentos, esos que Él te dio, porque te los dio para su obra, te los dio para su servicio, no para ti. Tú los disfrutas y eso es muy padre, pero los va a moldear. Cambiará tu forma de pensar, muchos pensamientos, muchas cosas que no están en sincronía con Él, te las va a cambiar. Y sí, te lo vuelvo a repetir, iglesia, sí, te va a doler, no te puedo engañar, va a doler.
va a doler ese proceso. Pero también encontré que en estos procesos, cuando Dios corta, muchas veces llegamos a confundir que es el diablo y el enemigo el que está detrás de esto, cuando en realidad es Dios el que nos está llevando ahí para podarnos, para quitarnos lo que nos sirve. Y cuando pensamos que es el diablo el que está detrás de este momento, de este proceso, corremos el riesgo, uno, de resistirnos al proceso, de resistirnos al cambio y también de desilusionarnos. Muchos cristianos, mucha gente que ha seguido a Jesús, al llegar a estos procesos se desilusiona y entonces regresa al otro camino. ¿Por qué? Porque se desilusiona. ¿Por qué? Porque no entendió que fue un proceso de Dios. No fue el diablo, fue Dios el que estaba ahí. Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo entender? ¿Cómo saber cuando se trata de un proceso de Dios? Hay una sola forma y la única: comunión con Dios. Y de eso lo hemos hablado y lo hemos escudriñado. La única manera de saber cuando Dios está hablándonos es teniendo comunión con Él, estando con Él, hablando con Él, teniendo conversación con Él. No nos vaya a suceder como a los apóstoles. Recuerdan, ellos estaban con Jesús, dormían con Él, comían con Él, veían los milagros que el Maestro hacía. Nadie se los podía contar porque ellos lo estaban viendo. Sin embargo, convivían con Él, pero no lo conocían. ¿Y por qué no lo conocían? Recordarán el pasaje de cuando Jesús camina sobre el agua. Los discípulos estaban en una barca. Jesús venía de haber hecho el milagro de alimentar a 5,000 personas. Los apóstoles lo habían visto. Y entonces Jesús les dice, vaya, adelántense. Y se suben los apóstoles a la barca. Y entonces les dice la Biblia que encontró la embarcación un viento contrario. Entonces estaban temerosos los apóstoles. Imagínense cómo estaba la tormenta. Y de pronto, en medio de esa tormenta, Jesús aparece sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que pensaron los discípulos? Y lo puedes leer en Mateo 14. Dice el pasaje, dice, creyeron y gritaron, ¡es un fantasma! Se asustaron. Confundieron a Jesús con un fantasma. Fue hasta que Él les dijo, no teman, soy yo. A veces pensamos que vemos fantasmas, pero es Jesús. ¿Pero por qué lo confundimos? Porque no tenemos comunión con Él. A veces creemos que estamos pasando por una situación difícil, pensando que es el diablo el que está detrás. Pero, ¿sabes? Fue Jesús el que te dice, estoy yo aquí, te traje aquí porque te voy a moldear. Tenemos que tener nuestros sentidos bien listos para identificar a Jesús, para identificar la voz de Dios, para saber de que sé que este proceso viene de Dios y con Él lo voy a pasar. Eso es la tarea que tú y yo tenemos que tener, identificar. Somos humanos, sí. Es entendible que tengamos esos bajones, todos lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida. En algún momento, yo les decía al principio, en algún momento he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Y es entendible. Pero cuando nuestro espíritu está conectado a Jesús,
entonces nuestra alma reposa. Nuestra alma reposa en Él, pero sobre todo identificamos cuando se trata de un proceso de Dios. Conoce a Jesús, iglesia. Tenemos que conocer a Jesús, identificar su voz, aprender a discernir cuando se trata de un proceso de Él y no una prueba. Porque a veces, Sam lo decía, a veces es más fácil echarle la culpa al diablo para no entender que se trata de un cambio para tu vida, que se trata de un proceso para que tú cambies. Necesitamos abrir ojos y oídos y conocer a Jesús. Y es tan importante, iglesia, entender por qué Dios corta, porque se corre el peligro de creer o pensar también que Dios nos está castigando. Y yo te decía, no, Dios no te va a castigar, sino entonces no sería ese Dios de amor. Y tenemos un Dios de amor, pero sí corrige al que ama. Y corregir no es lo mismo que castigar. Corregir es cuando te dice, esto no estuvo bien, tienes que hacerlo por este camino, y hay una guianza. Y entonces tenemos que entender que Dios no castiga. Lo llegamos a confundir, e insisto, ¿por qué? Porque no conocemos a Dios. Y como yo te decía, al no conocer a Dios, podríamos resistirnos al proceso de Dios. Dios no castiga, pero sí corta para que podamos producir más y mejor fruto. Y yo hoy te digo, iglesia, conoce la voz de Dios para que no te resistas a los procesos. No abortemos los procesos de Dios, no los abortemos porque nos van a llevar a otro nivel espiritual, nos van a llevar a otro nivel como hijos. No los abortemos, no abortemos esos procesos. En el segundo libro de Reyes encontramos la historia de Naamán. No sé si lo recuerdan, un general del ejército del rey sirio con un gran puesto, muy importante Naamán, pero enfermo de lepra, una enfermedad bastante terrible para esa época, y tenía lepra. Y de pronto Naamán se entera, alguien le dice, yo sé de alguien que puede sanarte. Yo sé de alguien que puede ayudarte a curar. Se llama Eliseo. Y bueno, la historia es un poco más larga. La puedes leer en el libro de Reyes. Y rápido, te digo, va Naamán con dinero, todo, hacia donde está el profeta Eliseo. Y yo quiero pensar que durante el camino Naamán decía, ¿qué será? ¿Que me va a dar un remedio milagroso? Pensando, teniendo expectativa de lo que Eliseo podría decirle para poder ser sano. Y aterrizándolo en una época actual, quizá pensaba Naamán, a lo mejor me va a hacer mandar a hacer muchos estudios, estudios clínicos o alguna resonancia, no sé, mil cosas. Yo quiero pensar en un Naamán que iba con expectativas, pero sabes, cuando llega al lugar, se encuentra con que, primero, Eliseo no lo recibe personalmente, sino le manda a un mensajero. Y además este mensajero le dice que dice el profeta Eliseo que se sumerja 7 veces en el río Jordán y va a ser sano. O sea, el río Jordán no es el río más limpio que actualmente hay. Si han visto fotos, no son muy cristalinas sus aguas. Y es un Naamán que dice, ¿qué? O sea, yo iba esperando el remedio mágico y ¿cómo que me tengo que sumergir 7 veces en ese río? Naamán se enojó. Se resistió
a hacer lo que el profeta le dijo. Pero ¿sabes qué? Al final, Naamán fue al Jordán y se sumergió las 7 veces. Naamán pudo haber abortado su proceso de sanidad. Quizá al ver que a la primera, a la segunda zambullida no pasaba nada, pudo haber dicho, esto es un fraude, me voy, me salgo. Pero ¿sabes qué? Naamán lo hizo 7 veces. Se sumergió en esas aguas, no limpias. Terminó el proceso y fue sano. Iglesia, no abortemos los procesos de Dios. Si Dios te dice 7 veces, hazlo 7 veces. Si Él te dice hay que meterse al agua, hagámoslo. Si Él nos dice te voy a cortar esto de raíz porque no te conviene, déjate, porque vas a ver su poder. Los procesos duelen, pero son necesarios. Dar a luz a un hijo trae consigo dolor, pero ese dolor tiene sentido, el de la vida. No es un dolor que va a traer aflicción ni pena. Es un dolor que va a traer bendición a ese papá, a esa mamá, a esa familia. Tu dolor, iglesia, tiene sentido cuando dejas que Dios te procese y te moldee a su imagen. Ese dolor tiene sentido cuando dejas que sea Él el que gobierne tu vida. Tu dolor tiene sentido porque te va a llevar a la estatura del varón perfecto, de ese que tanto anhelamos, de eso que tanto decimos, predicamos, nos va a llevar. Dios sabe que si seguimos conectados a personas, pensamientos o relaciones tóxicas, jamás vamos a llegar a producir o alcanzar lo que Él se ha propuesto para ti y para mí. Deja, iglesia, deja que Dios corte, deja que Él te pode. Te aseguro que si lo haces, te aseguro que si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Te lo puedo asegurar. Y te darás cuenta, nos daremos cuenta que lo que perdimos en ese proceso no se compara con lo que se logró en el resultado de ese proceso. Te vas a dar cuenta. Dejémonos. Y hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿qué hay en tu vida en estos momentos que Dios necesita cortar para que puedas producir lo que todavía no has podido? Hay muchos que han llegado en consejería y dicen, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero alcanzar a hacer esto, quiero compartir la palabra, pero no puedo. Pero no dejan muchas cosas que Dios les ha dicho. Necesitas dejar tu orgullo, necesitas dejar tu mal carácter, necesitas dejar esta relación. No se puede avanzar si no te dejas moldear, si no te dejas podar. Quizá en estos momentos Dios está cortando, pero te estás aferrando también a cosas que no van a dar fruto y no quieres que Dios lo corte. Hoy es el día que puedes decir, Señor, lo dejo ir, ya no me aferro, córtalo, porque quiero producir fruto. El jardinero quita de raíz lo que no sirve y poda para que su jardín florezca. Y sabes, iglesia, yo me preocuparía si Dios no me pasara por procesos, porque entonces eso significaría que no soy fértil, que no tiene caso invertir en mí. Y eso sería muy triste y muy lamentable. Si Dios está cortando, alégrate. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte algo mucho mejor. En el proceso habrá dolor, te lo vuelvo a decir, pero sí te aseguro que tu llanto se convertirá
en gozo. ¿Por qué lo sé? Y vamos al libro de Salmos 30:11. Dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Dios no nada más nos va a pasar por sufrimiento, porque si no, va a convertir todo en gozo. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Iglesia, cuando termine el proceso, te darás la vuelta y verás que lo que ahora vives no se compara con lo que se podó y se cortó en el proceso. Te vas a dar cuenta y le vas a dar la gloria a Dios y veremos la gloria de Dios. Te lo puedo asegurar. Dejémonos cortar. Duele, pero es necesario. Y te puedo asegurar, iglesia, lo mejor está por llegar, pero antes Dios tendrá que cortar. Quiero que te lo lleves en tu corazón, que entendamos los procesos de Dios y poderle decir, Señor, no quiero abortarlos, quiero terminar el proceso, porque sé que veré tu gloria. Sé que veré tu gloria, pero sobre todo sé que me estás llevando para prepararme para la eternidad. Esa que tanto predicamos, pero que a veces cuando se trata de ya realizarlo nos da, no, mejor no. Y te vuelvo a decir, iglesia, lo mejor está por llegar, pero antes Dios tendrá que cortar. Y ahí donde estás, ahí en tu lugar, en tu casa, en tu sala, si ya hay procesos que tú sabes que ya identificaste que este proceso es de Dios, levanta tus manos y dile, Señor, quiero terminar este proceso, no quiero abortar, quiero terminarlo porque quiero ver tu gloria. Señor, y yo hoy te pido por cada persona que hoy está pasando por un proceso, el que sea, Señor. Sé que le está doliendo, sé que ha habido lágrimas, pero también sé que cuando termine, tu bendición será mucho más grande y tú compensas, Señor, porque no nos quieres para sufrir, nos quieres para la alegría, para gozo, Señor, para estar contigo. Y queremos, Señor, llegar a esa estatura del varón perfecto. Y sí pedimos, Señor, siempre ser como tú, Señor, pero no nos gustan los procesos quizá. Pero hoy te pido, Señor, que tomes la vida de cada gente, Señor, que hoy está, Señor, en ese proceso, que puedan terminar, que se agarren de tu mano y que puedan decir, sí, Señor, aquí estoy, quiero ser alguien que da fruto, que florezca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo domingo, estaremos aquí. El martes, recuerden, en la noche tenemos reunión de oración. También en las mañanas de martes a sábado nos estamos conectando con toda la iglesia, todo MBI. Nos estamos conectando para orar. Hemos visto grandes cosas y las seguiremos viendo. Pero dejemos que Dios procese nuestras vidas. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, son bendecidos. Yo sé que Dios lo está multiplicando en estos tiempos. Que les vaya muy bien y Dios los bendiga. Hasta luego.